Soy como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y color. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, mi oración. Sana mi dolor, quita el temor y restaura con tu paz mi herido corazón. Pongo ante ti todo lo que soy, hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, mi oración. Florecer, Jesús, por tu gran amor. ¿Ha leído sobre las mujeres de la Biblia? Esposas, madres, juezas, costureras, reinas, princesas. Mujeres que dejaron su marca en la historia y cambiaron la manera en la que vemos el mundo. Mujeres cautivantes e influyentes que inspiran cambios. Cambios de opiniones, estigmas y conceptos. Mostraron que por detrás de la delicadeza existe la fuerza y que por detrás de la fragilidad existe la valentía. Mostraron lo que es ser mujer independientemente de la edad, las circunstancias o la época. Usted también es capaz de hacer cualquier cosa. Simplemente basta con reproducir un pequeño gesto que cambió la vida de todas ellas. Mi nombre es Roxana, soy argentina. Nací en Buenos Aires y me crié allá, trabajé allá, siempre en muy buenas empresas, gracias a Dios. Y desde siempre el Señor me cuidaba, pero yo no lo conocía, no sabía de Él. Y bueno, años más tarde, siempre quería ir a Brasil, siempre quería vivir en Brasil. Años más tarde conocí al papá de mi hija Camila. Estuvimos juntos 5 años viviendo en Buenos Aires y luego vinimos para Brasil, a Porto Alegre, Río Grande do Sul. Después de unos 7, 8 años nació Camila, mi hija, que hoy tiene 22 años. Y bueno,
Como todo matrimonio, bueno, teníamos peleas, no teníamos al Jesús y al Dios vivo que nosotros conocemos hoy, entonces siempre teníamos conflictos familiares, todo era un verdadero desastre. Entonces, bueno, claro, ante esta desesperación uno busca siempre un salvoconducto. ¿Y qué fue? Bueno, fueron varias denominaciones, fueron religiones alternativas que uno busca en la desesperación de corregir los errores, de que todo mejore, pero nada mejoraba. Estábamos siempre en conflicto, hasta que llegó, obviamente, con tantos problemas, el divorcio. Y después de más o menos 2 años, una amiga mía me habla de una persona que era muy buena, que era un ser extraordinario, y yo le dije, no, yo no quiero saber nada porque me estoy divorciando, está mi vida complicada, no quiero nada. Y ella me dijo, no, pero por lo menos conocerlo. Y era una gran bendición que estaba viniendo a mi vida. Y entonces, ¿por qué digo que era una gran bendición? Porque mi esposo actual, Paulo Ribeiro, fue quien me mostró la verdad. Adventista del séptimo día, me dio los estudios, oír la voz de Jesús. Bueno, ahí empecé a entender la verdad, la única verdad. Y entonces empezamos a conversar y él me empezó a mirar porque yo tenía joyas por todos lados. Y eso fue así una cosa que yo, ¿cómo puedo explicar? Me conmovió la dedicación de este hombre para decir, mira, hay un Jesús, hay un Dios verdadero que salva, hay un Dios que te quiere rescatar porque está siempre insistiendo en el error, buscando en lugares errados. Y entonces allí fue cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida de una manera extraordinaria. Cuando empecé a leer El Gran Conflicto, el diablo se manifestó tremendamente en mi vida. Una noche estaba en casa y estaba leyendo el libro y yo escucho que había golpes de martillo grande, masa le decimos nosotros, y no había nada, nadie, en el vecino no había nadie, había un silencio perpetuo, solamente yo escuchaba que me estaban derrubando la puerta. Hubo ataques del enemigo, pero Dios es mucho más poderoso y Él tuvo victoria en mi vida. Y el 20 de junio de 2015 bajé a las aguas bautismales con el pastor Roberto Roffer, que no me olvido nunca, en la Vila San José. Y allí, en el tanque, estaba Jesús. Y ese Dios maravilloso, te dice, hay salida. Ven, sal de ella, pueblo mío. Anda ese Dios que te llama y te quiere dar la felicidad que hoy tengo, la paz que hoy tengo y que nunca podía dormir, nunca podía estar en paz. Pero hoy Dios me ha rescatado y gloria a Dios por eso. Amén. Muy bien, queridas, vamos a tratar de pasar una tarde agradable y entender algunas cosas que a lo mejor desde hace mucho tiempo no hemos estado entendiendo. Hay cosas que nos suceden, y más en este tiempo en el que estamos en cuarentena, que decimos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento confundida? ¿Por qué me siento estresada? ¿Por qué me siento desubicada? Como que estoy en otro mundo, en otro planeta. La vida nos cambió mucho en el momento en que terminamos metidos todos entre la casa, como si fuéramos las ovejas que amontonaron dentro de un corral. Pero nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas afuera, a resolver. Mi abuela tenía en el patio de la casa, era un patio enorme, pero ese patio estaba lleno de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ustedes saben cómo son los patios de las casas en nuestros países. Hay naranjas, hay mangos, hay guanábanas, hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero habían unas plantas especiales que mi abuela trataba con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto. Esas plantas no eran árboles, eran arbustos.
Y esas pequeñas plantas eran a las que ella le cantaba, a quien ella les hablaba. Y si era necesario, recuerdo que habían unas hojas grandes parecidas a una mata de yautía, a la mata esa de malanga. Y esa mata, su hoja es en forma de corazón. Y ella no solamente regaba esa planta, no solamente les echaba agua, sino que cogía un paño húmedo y hoja por hoja ella le limpiaba las hojas a esa planta. El plan de mi abuela era mantener esas plantas tan bonitas para que pudieran hermosear la entrada de la casa. Pero en el patio, esos arbustos de los que les hablo eran albahaca y orégano. La albahaca y el orégano son unas plantas bien delicadas, especialmente la albahaca, que es el basil. Y esas matitas, mi abuelita siempre decía, Menchi, si vas a usar estas plantas, nunca le arranques las hojas al mediodía. Y yo siempre me quedaba, pero ¿por qué no le puedo arrancar las hojas al mediodía? ¿Qué tiene eso que ver? Siempre decía, si necesitas usar la albahaca o el orégano, o a lo mejor el cilantro ese ancho, de hoja ancha, tienes que recoger las hojas en la mañana temprano o recogerlas a la tarde. Y siempre me quedaba con esa inquietud, pero ¿por qué había que recoger las plantas en esa hora del día? Pero yo estaba en ese momento solamente aprendiendo los trucos de mi abuela, las cosas que mi abuela hacía. Y todo lo que ella le ponía en la mano, todo florecía, todo crecía, todo era bendecido. Y era por montones que se daba en el patio de la casa. Pero mi abuela tenía ese patio en la forma en que lo tenía porque ella le estaba dando cuidado y amor a esas plantas. Ella amaba esas plantas. ¿Qué estamos haciendo nosotras hoy en día contrario a lo que hacía mi abuela, que no está surtiendo efecto en nuestra vida y nosotras nos estamos sintiendo ansiosas y depresivas? Vamos a Marcos 12, 30 y 31. Si tienen la Biblia con ustedes, vamos a echar una ojeadita a Marcos 12, 30 y 31. Jesús nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un versículo que hemos escuchado una y otra vez, pero nos hemos detenido a pensar un poco en él. Yo creo que aquí está la respuesta a nuestra ansiedad, a nuestra depresión, a nuestra angustia, a todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 31 donde dice, amarás a tu prójimo, pero amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hemos escuchado 1000 veces que debemos amarnos primero a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar a nadie más. Pero ¿cómo nos amamos nosotras mismas? ¿Será que me amo a mí misma cuando me paro en el espejo y me peino y me meto en la secadora que tiene ahí Dani ahí atrás para arreglarse los moños? O me estoy pasando el maquillaje o me estoy poniendo el lip gloss en los labios para hidratarlos. ¿Será que eso es amarme a mí misma? ¿Será solamente eso, un trato de una apariencia personal? Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, te está diciendo a ti, querida, tienes que aprender a cuidarte. Asimismo, como mi abuela trataba sus plantas y cuidaba sus plantas y aprendió a cuidar esas plantas, nosotras tenemos que aprender a cuidarnos a nosotras mismas. Si nosotras no aprendemos a conocernos, no sabemos cuáles son nuestras manías, cuáles son nuestros malos hábitos, nuestros buenos hábitos, entonces ¿cómo vamos a saber conocernos y cómo nos vamos a amar y cómo nos vamos a aceptar con la forma en que nosotros tenemos o cómo vamos a hacer modificaciones? Conocerme a mí misma me hace llegar a amar lo que soy. Ahora, cuando yo me conozco a mí misma, voy a conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Cuando yo conozco mis fortalezas y conozco mis debilidades, entonces digo, ya yo sé qué es lo que yo tengo que mejorar. Ya yo sé a qué le puedo echar más abono y a qué le tengo que quitar para que no crezca tanto, porque eso no me está beneficiando a mí para nada. Entonces, el versículo 31 me dice, vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cuando decido amarme, entonces yo decido conocerme. Tengo que conocerme yo misma para saber qué hacer. Entonces, tengo que conocerme mentalmente, físicamente y espiritualmente. Porque dices, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Entonces, hay 3 fases de nuestra vida involucradas en poder amar al Señor. Y si yo no sé cuidar esas 3 fases,
¿cómo llegaré a amar al Señor? Entonces, vamos a lo siguiente. Tengo que primero empezar a cuidarme mentalmente. ¿Cómo yo me cuido mentalmente? ¿Qué debo conocer de lo que hay aquí adentro que me está afectando? Si yo soy una persona que cualquier noticia me afecta, cualquier noticia me pone nerviosa, me hace sentir helada, me siento temerosa, ya pierdo el sueño, ya la noche no puedo dormir, no puedo hacer nada y me siento que el corazón se me va a reventar, entonces, ok, detente. Si eres de ese tipo de persona que te pones ansiosa cuando te dan una mala noticia, yo te pregunto, ¿qué tú haces viendo noticias? ¿Qué haces revisando cosas que no tienes que estar revisando si sabes que tu mente no tiene la capacidad de aguantar todo ese tipo de información? Yo soy de ese tipo de personas y a mí no me avergüenza aceptarlo. Cuando yo acepto mi debilidad, entonces Dios me hace fuerte en esa debilidad. Si yo no reconozco que las noticias me afectan, entonces ¿cómo el Señor me va a ayudar a sobrepasarlo? Cuando empezó este asunto del coronavirus que dijeron, bueno, hay que trancarse. Yo me tranqué. Yo fui de las primeras en mi casa, me tranqué con Gabriela y no salimos más. Pero empezaron todo el mundo a mandar textos, a mandar videos, a mandar de todo lo que aparecía. Y lo mandaban por todos los... Se sabe que nosotros los adventistas somos muy curiosos y armamos cuanto grupo de WhatsApp se nos ocurre, ahí lo armamos. Y empezamos a mandar una cantidad de información que cuando nosotros la analizamos, la mayoría de la información que nos estamos enviando unos con otros es información completamente falsa. Inventos que alguien creó para ganarse views o ganarse likes o vistas o reproducciones. Si nosotras somos susceptibles a ese tipo de información, ¿qué hacemos abriendo ese tipo de videos? Yo sé que me afectan, yo no los abro, literalmente. Si uno de ustedes me ha mandado a mí un video que habla de coronavirus, y que las muertes en Madrid, que las muertes en Italia, las muertes en China, que se cayeron en la calle, créame que yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a abrir. Me basta con escuchar los rumores que hay por ahí o la información que Arnaldo me da, porque mi mente no tolera tanta información. Entonces, queridas, si usted es de ese grupo de personas que su mente es afectada, su mente afecta tanto su cuerpo como su espíritu al recibir información negativa, entonces aléjese de esa información negativa. Entonces, otra cosa, si usted es del tipo de persona que se pone muy, muy nervioso como yo, que todo le da miedo, que todo le asusta, entonces en lugar de ponerse a leer El conflicto de los siglos o Las señales del fin del tiempo, léase El deseado de todas las gentes, que le va a traer paz a su alma. Entonces nosotros tenemos que ser astutas. Dios nos dio la sabiduría suficiente para aprender a conocernos y decidir lo que es bueno para nosotras. Entonces, si a mí me afecta el conflicto de los siglos, yo me voy a aferrar al deseado de todas las gentes porque ese es el que me da paz. Me voy a aferrar a leer sobre el régimen alimenticio porque a mí me gusta el asunto de la cocina, me gusta estar cocinando, inventando aquí y allá. Entonces, eso es lo que debe nutrir mi mente, la información que yo debo recibir, porque la otra me afecta y como la otra me afecta, no me está beneficiando en nada. Entonces, luego nos preguntamos, ¿por qué estoy depresiva? Pero ¿y por qué será que estoy depresiva? ¿Y por qué tengo tanta ansiedad que no me puedo quedar tranquila? Porque estamos llenando nuestra mente de lo que no estamos listos para recibir. Ahora, si eso es solamente mentalmente, la información que estamos recibiendo de todo tipo de redes que hay hoy en día, porque ahora estamos bombardeados por todos los lados, ¿qué será entonces físicamente? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo conocerme físicamente para saber qué debo fortalecer? Pasamos el día entero en la casa corriendo para arriba y para abajo, cocinando, planchando, recogiendo regueros detrás de los muchachos, que hagan tareas, que recojan esto, que limpien y hagan. Cuando llegue el final del día, nosotras estamos exhaustas. Ya nosotros físicamente no damos para nada y no podemos poner nuestra mente en otra cosa. Caemos en esa cama desbaratadas. No servimos para absolutamente nada, ni para decirle al pobre esposo que cae al lado de nosotros, buenas noches, mi amor. Ni para eso nos da la energía. Entonces, tenemos que aprender a planificarnos. Si queremos bajar los niveles de ansiedad, planifiquemos los días. No quiere usted lavar, planchar, cocinar y hacer todo en un solo día. Divida las tareas. Ahora tenemos más tiempo para estar en la casa. Entonces, si divide las tareas durante el día, usted no va a terminar tan cansada. El día que yo lavo ropa, ese día no me voy a poner a planchar. El día que estoy limpiando la casa o que decido voy a lavar los baños, barro la casa completa, pero no trapeo. Al otro día paso otra vez la escoba y luego sí trapeo.
Entonces, seccione su día, reparta su día, porque cuando llega el final del día y no alcancé a terminar de hacer tal cosa, entonces empieza la ansiedad dentro de nosotros porque no lo logré, no pude terminar, no pude compartir con mi esposo, no pude sacar tiempo para mis hijos. Y llegamos a la cama y nos sentimos deprimidas porque empiezan todos los pensamientos del día a arropar nuestra cabeza y a decir, qué mal lo hice. Hoy lo hice terrible, que mucho peleé, mucho le grité a mis hijos, no tuve paciencia con ellos. Entonces nos agotamos físicamente y cuando nos agotamos físicamente no nos estamos queriendo, nos estamos gastando. Otra cosa con lo que hay que tener mucho cuidado y que tenemos que darle importancia es que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo con lo que comemos. A veces simplemente gratificamos el paladar, pero no le hacemos caso a los efectos que nos están produciendo las cosas con las que nos estamos alimentando. Entonces, le estamos diciendo, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero tenemos que amarnos nosotras primero. Y nos amamos nosotras cuando nos conocemos. Entonces, aprende a conocer qué te afecta mentalmente. Aprendamos a conocer qué afecta nuestro organismo cuando comemos. Miren, queridos, yo nací en un monte por allá en la selva amazónica en Colombia. Mi pueblo se llama San José del Guaviare. Y lo que más se cultiva en San José del Guaviare es yuca. ¿A quién no le gusta la yuca? ¿A qué latino no le gusta la yuca? Eso es un manjar. Y más cuando usted echa esa yuca en esa olla y a los 10 minutos hace así, ¡buah! Y se abre con una cebollita por arriba. Dígame si eso no es rico. Una delicia. Hasta se me hizo agua la boca. Pero hay un problema. Cuando yo como yuca, mi organismo siente que se envenena, literalmente. Eso me pasa de unos añitos para acá. Antes yo me la podía comer feliz de la vida y no me pasaba nada. Pero ahora ya yo sé que la yuca me cae tan mal que quiero vomitar. Entonces ya yo empiezo a conocer mi cuerpo, ya sé lo que me afecta, qué me cae mal. ¿Qué otra cosa me afecta? Que Gabriela duerma conmigo en la cama, amanezco molida. Entonces, aprendamos a conocer los síntomas que produce nuestro organismo, los síntomas que están produciendo nuestros pensamientos, qué me está afectando. Y por último, y lo más importante de todo, pueden olvidarse de todo lo otro que les dije. Lo más importante es cómo nosotras estamos aprendiendo a conocernos espiritualmente. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para nosotras sentir paz? Para que la depresión no nos alcance, para que la ansiedad no nos llegue a nosotras. Y yo no estoy diciendo con esto que ninguna de nosotras en algún momento pueda sentir depresión o pueda sentirse ansiosa, porque personalmente me he sentido ansiosa y me he sentido en momentos de pánico. Ahora, cuando nosotros espiritualmente estamos haciendo lo correcto, lo que Jesús quiere que hagamos, entonces estaremos preparadas para enfrentarnos a todo lo otro, sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es la situación de nosotras? Que nosotras nos pensamos que somos máquinas. Ahí es donde está el problema de nosotras. Nosotras nos creemos súper poderosas, queremos llevarnos el mundo por delante. Está bien que somos multifacéticas, el Señor nos dio un poderío sobre nosotras que yo misma me sorprendo de todo lo que podemos hacer en un solo día. Pero nosotras estamos muy equivocadas. Nos convertimos en máquinas. Estamos trabajando todo el día, pensando todo el día, proyectando todo el día. Y nos estamos matando mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y el problema es que cuando estamos haciendo todo eso, entonces nunca vamos a poder llegar a cumplir lo que nos dice el versículo 30 del capítulo 12. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque esas 3 áreas de nuestra vida están completamente agotadas. Vamos a Marcos 6:30 a ver qué nos dice. Marcos 6:30. Aquí había pasado algo. Los discípulos y Jesús se habían repartido labores. Jesús estaba predicando por una parte y los discípulos enviados con el Espíritu Santo que le había otorgado Jesús en ese momento, con una porción, se habían ido a predicar a otros lugares. Y Jesús había estado en otro lugar predicando. Pero llegó un momento en que llegaron las noticias de que el rey Herodes había mandado Herodes o Herodías, uno de los dos, había mandado a matar a Juan el Bautista por petición de una de las hijas, de la hija de la reina. Quería que le sirvieran el plato de Juan, la cabeza de Juan en un plato. Así que cuando ellos se enteran, los discípulos, que habían matado a Juan el Bautista, fueron y reclamaron el cuerpo. Y cuando reclamaron el cuerpo, fueron
se fueron y se encontraron con Jesús. Pero miren lo que dice Marcos 6:30. Dice, entonces, después de ese acontecimiento, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos habían estado en diferentes aldeas, en diferentes pueblos predicando la palabra de Dios. Habían estado haciendo milagros, sacando demonios, sanando enfermos, haciendo una cantidad de cosas. Habían ciudades donde ellos entraban y eran bien recibidos, pero también habían muchas ciudades donde ellas entraban y eran maltratados, eran vituperados, les hacían un montón de cosas. Así que los discípulos llegan donde Jesús a contarle absolutamente todo lo que les había pasado. ¿Por qué los discípulos van donde Jesús a contarle todo? Porque era la persona que les daba consuelo. ¿Por qué nosotras no vamos donde Jesús y le contamos todo? Mira, Jesús, hoy se me quemó el arroz y mi esposo estaba tan disgustado. Ese arroz sabía a humo. Es más, sabía el fogón de leña de mi abuela allá en el pueblo. Me siento mal, lo hice mal, pero quisiera hacer las cosas mejor. Entonces, cuando tú le cuentas todo a Jesús, que le dices, me siento triste porque mis hijos están siendo desobedientes, me siento triste porque los niños están estresados dentro de la casa, cuando tú le cuentas todo, cuando digo todo, es absolutamente todo, hasta que te duele el estómago, cuando le cuentas todo a Jesús, tú sientes alivio. Tú sientes que tu alma está plena, te sientes tranquila. Pero mientras estés guardándolo todo para ti, entonces no vas a encontrar paz en ningún momento. Entonces dice, cuéntale todo, absolutamente todo, todo lo que hiciste. Los discípulos contaron todo lo que hicieron, los milagros que hicieron, las personas que sanaron. Y todo lo contaban, ¿saben para qué, queridas? Ellos compartían todo lo que habían hecho con Jesús, simplemente porque contándole a Jesús no se iban a gloriar de que ellos habían hecho un trabajo, sino de que Jesús les había otorgado poder para ellos realizarlo. Entonces, le contamos todo a Jesús, contémosle todo lo que hicimos durante el día, contémosle las cosas que le pudimos enseñar a nuestros hijos, lo que le pudimos enseñar a nuestro esposo y lo que pudimos aprender nosotras mismas. Cuando vamos a contarle todo a Jesús, nos estamos encontrando con Él. Encontrémonos entonces con Jesús para que Él sea el que nos dé la respuesta en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestro esposo, en cuanto a nosotras mismas. Y cuando vamos donde Él nos estamos desahogando, estamos poniendo todas nuestras cargas sobre Él. Por ejemplo, en el versículo 31 dice, venid vosotros aparte, les dijo Jesús, después que se habían aparecido allí, que estaban súper cansados, después de una ardua tarea, le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Venid vosotros aparte. O sea, dice, vámonos solos. Dice entre paréntesis, la Biblia dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿A ustedes no les suena parecido este evento? O sea, los discípulos estaban durante tanto tiempo con tanta gente que no los dejaban comer. La multitud tenía preguntas, querían que los sanaran, querían que hicieran una cantidad de cosas por ellos, que no tenían ni tiempo para comer. Nosotras estamos en la casa resolviendo tantas cosas por nuestros hijos, que haciendo la tarea, que preparando la comida, que haciendo tantas cosas dentro de la casa, que a veces nos llegan las 5 o 6 de la tarde y luego nos acordamos, oye, pero yo no he almorzado, yo no he comido. Entonces Jesús les dice, venid, vámonos aparte y estemos solos. Pero cuando dice estemos solos, todavía sigue con un montón de gente. O sea, Jesús está apartando de una multitud, pero no está solo, no está completamente solo. O sea que nosotros necesitamos momentos para estar solos como familia. Los sábados para nosotros son unos días bien cargados, son bien complicados. Y cuando terminamos, ya que terminaron clubes de aventureros, reuniones de tarde y todo lo demás, los muchachos en la iglesia empiezan a decir, vamos a salir a comer para tal sitio, vamos para la pizzería, vamos para allí, vamos para allá. Queridos, nosotros 4, Arnaldo, Laura, Gaby y Menchi, lo que queremos es salir e irnos aparte, solos, donde esté quieto, donde esté tranquilo, para poder estar con nosotros mismos, para encontrar un momento a solas. Pero hay que ver otra parte. Hay un momento en que debemos estar solos con nuestra familia, solos con nuestro grupito, con nuestra gente, para tener un espacio entre nosotros. Pero Jesús insiste, vamos a estar un momento a solas. Y en Mateo 14, 12 y 13 dice lo siguiente. Mateo 14, versículo 12 y 13.
Habían llegado los discípulos de darle la noticia a Jesús de que Juan el Bautista había muerto. Juan el Bautista era el primo de Jesús, o sea, era una persona muy allegada a Jesús. Y cuando Jesús recibe la noticia, Jesús no revienta en llanto por estrés, Jesús no revienta en ira porque habían matado al que había preparado el camino para él. No, él no reventó. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, al oírlo, cuando a él le dieron la noticia, cuando a Jesús le dieron la noticia, dice, Jesús se apartó de allí. Él no explotó. Él simplemente escuchó la noticia y se fue. Dijo, se fue, se apartó de allí y se fue solo en una barca en un lugar desierto. ¿Por qué se fue solo? ¿Por qué Dios insiste en que estemos solos? ¿Por qué Dios quiere que saquemos un tiempo a solas? Cuando Dios sacaba ese tiempo a solas, cuando Jesús sacaba su tiempo a solas, era para ir a comunicarse con el Padre, para ir a nutrirse con el Padre, para coger fuerza con el Padre otra vez. ¿Para qué Dios nos insiste a nosotros? Vete, quédate a solas. Para que nosotros nos apartemos de todas las cosas que estamos haciendo todo el tiempo. O sea, apartémonos de ese escenario rutinario. De todos los días estar con el corre-corre, me levanto, cocino, lavo, plancho, atiendo a los niños, le ayudo con las tareas, que por cierto, las tareas nos están enloqueciendo en la casa. Para evaluarme, me aparto. Entonces, primero, me aparto del escenario. Segundo, me evalúo a ver qué fue lo que hice. ¿Qué es lo que he estado haciendo en esta cuarentena? Como lo he mencionado ahorita, cuando termine el final del día, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Lo otro, me aparto para descargarme. Jesús iba delante del Padre a solas y le contaba todo su dolor. Me imagino a Jesús diciéndole, Padre, han matado a Juan el Bautista. El Padre ya lo sabe, pero Él quiere escuchar de nosotros que nosotros nos descarguemos con Él, nos desahoguemos con Él, le contemos a Él cómo nos estamos sintiendo. Y en el momento en que nosotros nos descargamos con Él, entonces Él nos recarga a nosotras. Pero si nosotros no vamos donde Él, si no nos apartamos, si no nos evaluamos y no nos descargamos, Dios no nos puede recargar. Entonces está de nosotras decidir, no quiero más ansiedad en mi vida, no quiero más depresión en mi vida, yo quiero que Jesús me recargue. Pero para poderme recargar tengo que tener bien pendiente lo que me dice Jesús. Venid vosotros aparte, saca un momento a solas para que te evalúes, para que te descargues, le digas, Señor, mira todo lo que tengo encima, me siento de esta forma, no me siento feliz, me siento agobiada, me siento presionada, estoy cansada de estar trancada. Yo también estoy cansada de estar trancada. Le dije a Arnaldo, ya siento que me ahogo y salgo al patio y cojo aire, pero tengo que esperar. ¿Qué hago cuando estoy en esa situación? Entonces voy donde Jesús. Porque cuando voy donde Jesús, recuerdo que Él me está insistiendo, vete a solas. Tienes que estar a solas conmigo. Tienes que venir y apartarte de tu escenario. Tienes que venir y evaluarte tú como persona. Tienes que venir y descárgate conmigo. Cuéntame todo lo que te está pasando. Cuéntame todo lo que te estás sintiendo. Cuéntame el desorden de hormonas, cómo te está poniendo loca. Estás entrando a la menopausia y no entiendes tu propio cuerpo. Todo eso cuéntaselo a Jesús. Apártate, evalúate, entonces descárgate con el Señor, cuéntale todo al Señor y Él te va a recargar. ¿Cómo te va a recargar el Señor? El Señor te va a recargar a través de la oración. Cuando tú decides ir ante su presencia y pedirle al Señor en el nombre de Jesús, Él te va a dar respuestas y de allá arriba va a descender fuerza divina para que de ti pueda desaparecer la depresión, pueda desaparecer de ti la ansiedad, pueda desaparecer de ti el miedo. Entonces estarás lista para poder ayudar a todos los que están metidos dentro de tu casa y no sentirte más deprimida. ¿Por qué tenemos que estar a solas? Porque cuando nosotros no sacamos tiempo para estar a solas, nos descuidamos a nosotros mismos. El espíritu de profecía le llama, olvidamos nuestra piedad personal. O sea, el cuidado, la ternura que debo tener para conmigo misma y poder nutrirme. Entonces debemos tener mucho cuidado porque cuando hacemos eso, debilitamos la facultad del alma, la facultad del cuerpo y la facultad de la mente. ¿Qué era lo que les explicaba ahorita? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Entonces, cuidemos esas 3 fases de nuestra vida y nosotras estaremos libres de caer en una depresión, de caer en una ansiedad, de entrar en ataques de pánico. Y si llegara a ser así, que el Señor nos ayude entonces
a levantarnos, que Él está dispuesto a eso y a Él lo tenemos ahí. Si nosotros fuéramos más de Jesús a pedir su ayuda, nosotras seríamos mucho más fuertes, seríamos mucho más útiles, porque mientras nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu está enfermo, no podremos ser útiles ni siquiera para nosotras mismas. Cuando yo entro en ese estado de ansiedad, que digo, no me dio el día, se me va a acabar el día y no termino de hacer todo lo que tengo que hacer, y sé que no lo puedo hacer porque ya estoy bloqueada mentalmente, ya estoy agotada mentalmente y sé que no lo voy a alcanzar, yo hago como Elías. Elías estaba cansado de la reina Jezabel, que quería volarle la cabeza, y Elías se fue a caminar por ahí. Y por allá se encontró un enebro, es un árbol bien grande y frondoso. Se metió debajo del enebro, se recostó contra el tronco y se quedó dormido. Exactamente eso hago cuando siento que el estrés me está acabando, cuando siento que no puedo terminar las labores y que ya mi mente se bloqueó. Voy y me meto debajo de mi enebro. Mi enebro son las sábanas. Arnaldo me hace bullying y dicen que a mí me encanta dormir. Sí, a mí me gusta dormir. A mí me gusta hacer siesta. Me encanta hacer siesta. Y lo he cogido como una técnica para sacarme todo lo que tengo dentro, poder descansar debajo de mi enebro y me levanto con toda la energía del mundo para entonces terminar lo que tengo que hacer. Querida, busca tu enebro. Yo no sé cuál puede ser tu enebro, cuál puede ser la solución para el estrés que tú tienes, para la ansiedad que tú tienes. Yo me desconecto 20, 30 minutos en un descanso, en un sueño tal cual como hizo Elías. Luego vino el ángel, lo levantó y estaba listo para continuar la tarea. De igual forma me pasa a mí. Si yo logro descansar 10, 20 minutos en un sueño profundo, yo puedo levantarme con un nuevo ánimo. Mi mente está despierta, mi espíritu está alegre y físicamente me siento preparada para poder terminar las tareas que me hacen falta. Yo también sembré una mata de albahaca en mi patio. Y esa mata está preciosa, las hojitas están verdecitas, lo más de bonitas. Y me encanta ir a ver esa mata y tocarle las hojitas. Y me gusta tocarle las hojas porque las hojas me dejan una fragancia tan rica en las manos. Esa es mi planta favorita que hay en el patio. Pero cada vez que la miro recuerdo a mi abuela y me parece escucharle decir, no le arranques las hojas al mediodía, arráncaselas o en la mañana o arráncaselas a la tarde. Después entendí por qué. Si nosotros arrancamos las hojas de una de esas plantitas que son tan delicadas al mediodía, el sol es tan fuerte a esa hora que de donde arrancaste la hojita, ese pedacito, esa agüita, la savia que tiene el tallito, el sol la va a secar no solamente por fuera, la va a secar por dentro y va a deshidratar la planta por completo con el riesgo de que se pueda morir. Por eso mi abuela decía, en la mañana o en la tarde, cuando el sol no azota, y así solamente va a sellar la partecita de afuera. ¿Qué cosas son las que están marchitando tu vida? ¿Será que estás arrancando las hojas de tu vida en el momento inadecuado? ¿Será que estás utilizando o llenando tus pensamientos de cosas que no son las que te están nutriendo? ¿Estás arrancando hojas, hojas, hojas y hojas en un momento inoportuno? Nosotras tenemos que ser sabias. Nosotras tenemos que pedir sabiduría a Dios, ir a solas con nuestro Jesús, ir a encontrarnos donde Él, ir a apartarnos, estar en ese momento de quietud, un ratito nada más, y contarle todo lo que nosotras estamos sintiendo, todo lo que estamos pasando. Cuando nosotras entramos en una edad más avanzada, empiezan a aparecer cambios hormonales parecidos a los de la adolescencia, pero con otros estragos, cosas diferentes. Todas las que tenemos de 40 para arriba entendemos de qué estoy hablando. Es un cambio tan drástico en nosotras que a veces pensamos, ¿será que me estoy poniendo loca? No nos estamos poniendo locas. Hay un cambio en nuestro organismo y tenemos que aprender a entenderlo. ¿Cómo lo entendemos? Como cuando estamos ansiosas, cuando estamos cansadas, cuando estamos deprimidas, solamente tenemos que coger un espacio, ir a descargarme con mi Jesús, para que Él entonces venga y me recargue y me llene y me sane y que la savia de mi cuerpo, como las plantas de mi abuela, puedan mantenerse dentro de mí y puedan darme sanidad y yo pueda seguir creciendo y floreciendo. No permitamos que nuestra vida se seque. Pongámonos en las manos de Jesús y en su nombre vamos a salir de esta cuarentena
victoriosas. Vamos a salir de esta cuarentena sin ansiedad, sin depresión, sin ataques de pánico, y vamos a poder poner y llevar a nuestros hijos a donde nosotros queremos llevarlos, que es al reino de los cielos. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muy agradecidos de ti porque te tenemos para poder desahogarnos. Te tenemos a ti para poder descargarnos, pero queremos escuchar la voz de Jesús al decirnos: ven a solas, estate a solas conmigo, comparte conmigo tus problemas. Enséñanos a derramar nuestros problemas en Él, para que de allá para acá tú puedas derramar bendiciones y poder sobre cada una de nosotras. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, para que tomes nuestras ansiedades, para que tomes nuestras depresiones, para que tomes nuestros estados de pánico, para que tomes nuestros miedos, nuestra ansiedad y nuestro miedo al futuro, y seas tú quien tome todo el control y nos des la seguridad de que estás con nosotros y nos vas a sacar de esta victoriosos y has de llevarnos al reino de los cielos. Muchísimas gracias, Jesús, por existir y por haber venido a esta tierra a enseñarnos cómo enfrentarnos a la vida, a enseñarnos con cada cosa que hay en tu palabra, cómo nosotros vamos a salir de todo esto. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y color. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, mi oración. Sana mi dolor, quita el temor y restaura con tu paz mi herido corazón. Pongo ante ti todo lo que soy, hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor,